Bien, por un lado, no les di la contestación, todavía las tareas que me han pasado, tanto la de la semana anterior como las que me fueron pasando, que correspondían para hoy, todavía no las corregí. En los últimos días, justo con mi esposa nos salió la oportunidad de tomar algunos días de vacaciones, por eso es que no estoy en mi casa ahora, bien, estoy en un hotel, por eso es que no les corregí las tareas. El día miércoles van a recibir la contestación tanto de las tareas que estaban asignadas para la clase anterior, como las tareas que estaban asignadas para esta clase. ¿Está bien? Esa es la razón, y por eso también es la razón, quizás por ahí ven con otro fondo, eh, y bueno, y eso, ¿bien? En la clase anterior habíamos desarrollado lo que son los nombres de Dios. Hablamos de los nombres de Dios, vimos en un principio solamente el nombre de Dios o los primeros nombres, ¿no? El, Elohim, también hablamos de Adonai y también hablamos de Yahvé o Yahvé, que se suele decir. Eh, Creo que hemos llegado hasta ahí. Algunos por ahí no escucharon del todo, no lo pudieron oír por una cuestión de que justo fue a las 10:30, ya algunos se estaban desconectando porque, bueno, ya era tarde, hacía mucho frío. Bien, entonces vamos a retomar un poquito ahí. Yo voy a compartir pantalla. Si al momento de compartir pantalla se llegare a cortar o se ralentiza un poco la internet, me dicen y lo vamos viendo, ¿está bien? Pero vamos a partir de ese punto, de Yahvé, el nombre Yahvé, ¿bien? Bien, ahí en teoría ustedes tendrían que ver una diapositiva que dice IAB, bien. Ahí entre paréntesis lo ven representado con cuatro letras, YHWH. Según la bibliografía que consulten, lo van a ver como eh, YHWH o lo van a encontrar como YH B corta H, bien. Yo les había mencionado en la clase anterior eh, que este es el nombre donde Dios se da a conocer eh, a Moisés en la zarza, ¿bien? Cuando Moisés le pregunta al Señor y le dice, bueno, cuando me pregunten quién me envía o cuál es su nombre, ¿qué les diré? Bueno, y ahí el Señor dice, diles que yo soy, ¿no? Y ahí se revela este nombre, ¿no? Yo soy el que soy. Esto de ahí en hebreo figura como Yahvé, que es lo que se le suele decir el nombre propio de Dios. ¿Bien? ¿Por qué entre paréntesis aparecen cuatro letras o cuatro consonantes? Porque el hebreo antiguo tenía una característica, tenía solamente consonantes. ¿Bien? Eh, con el paso del tiempo, a los fines de poder preservar la pronunciación eh, del nombre o de las palabras, se le fueron añadiendo vocales, a los fines de que no se pierda la pronunciación. Bien. Lo que hay que tener presente es que los hebreos entendían de manera literal que el texto, el escrito de Dios, era una cuestión sumamente sagrada que no podía tocarse, ¿no? O sea, no, es santo, no podía tocarse. Entonces, estas letras o estas cuatro consonantes, los copistas, o bueno, se les suele llamar los masoretas, idearon un sistema vocálico o de pronunciación de vocales a los fines de que no se pueda perder la pronunciación y le añadieron vocales. Ahora, como el texto es santo y no se puede tocar, se lo añadieron mediante un sistema como de tildes, como, ¿vieron cuando Jesús dice, de cierto les digo que ni una tilde ni una jota pasará sin que mi palabra se cumpla? El cielo y tierra pasará, pero mi palabra, bueno, permanecerá. Cuando hace referencia a los tildes es precisamente porque
estos sistemas como de vocales que intentaron añadir los masoretas eran como si fuesen pequeños caracteres como tildes o como onditas, olitas, a los fines de no tocar el texto porque el texto era santo. ¿Bien? Por eso es cuando ustedes vean en hebreo o escritura hebrea, van a ver que tienen como pequeños, como si fuesen asteriscos o tildes o comillas o pequeñas onditas, que eso es como que equivale a la pronunciación de vocales. ¿Bien? Y esas cuatro consonantes, precisamente, añadiéndole pronunciación de vocales, se les agregaron las vocales de la palabra Adonai, que es uno de los nombres que vimos la clase anterior, que se traduce como Señor, ¿no? Entonces, cuando se le añaden ese sistema de vocales a la palabra Yahvé, a los fines de que no se pierda la pronunciación, eh, se podría transliterar como Jehová, ¿no? O bueno, o Jehová. De ahí que la mayoría de las Biblias, por lo menos en español, en vez de figurar el nombre Yahvé, figura Jehová o Jehová. Bien, ¿cómo surge Jehová o Jehová? Porque a Yahvé se le añaden como ese sistema vocálico que le pusieron los masoretas a los fines que no se pierda la pronunciación, y es como un híbrido entre Yahvé y las vocales de Adonai, por el cual surge Jehová o Jehová, que es el que figura mayormente en las versiones españolas, sobre todo las Reinas Valeras. Eh, Esto es muy importante mencionarlo, y a decir verdad, cuando uno se pone a investigar respecto al nombre Yahvé, no existe certeza si verdaderamente esta es la pronunciación, Yahvé. En realidad, en Levítico, creo que es Levítico 26, ya voy a chequear la cita y les paso específicamente la cita, dice, no tomarás su santo nombre en vano. Entonces, el judío, a los fines de no tomar el santo nombre de Dios en vano o no pronunciarlo en vano, casi como que llega a una tendencia supersticiosa, como de ni mencionarlo. Por eso en algunas bibliografías se hace referencia como al innombrable, ¿no? Al que no se menciona. ¿Por qué? Bueno, porque ni siquiera podés mencionar el nombre santo de Dios porque lo podrías tomar en vano, ¿no? Entonces, casi como rayando la superstición, digamos, ¿no? Por eso es que se le añaden también estas vocales eh, y se lo mencionaban como Jehová o Jehová o algo semejante a eso, ¿bien? Pero a decir verdad, no hay certeza de cómo se pudo haber pronunciado en un principio por esta misma actitud como de ni siquiera mencionarlo o ni siquiera nombrarlo, porque es el nombre o se lo considera como el nombre propio y santo de Dios con el cual se reveló en la zarza a Moisés. Bien. Eh, Incluso los escribas, no sé si lo habrán oído, quizás lo vieron en Introducción Bíblica esto, cuando estaban por hacer mención al nombre de Dios, cuando hacían las copias, cuando iban copiando, se detenían, dejaban de copiar y se bañaban, ¿no? Porque iban a mencionar o a escribir el nombre de Dios, ¿no? Fíjense qué curiosa esta reverencia al nombre de Dios. Eh, Esto gradualmente, este nombre, Yahvé, tomó, si bien es como dice Luis Berkhoff, nuestro Dios es un Dios que se dio a conocer o se reveló en las Escrituras mediante muchos nombres que fueron dando a conocer su ser, sus atributos, sus características. Con el paso del tiempo fue tomando mayor preeminencia este nombre, Yahvé, donde muchos lo consideran como el nombre propio de Dios. ¿Bien? Eh, Pero bueno, fíjense el tema de la reverencia y del respeto a la hora de hablar de Dios, ¿no? No sé si en alguna oportunidad a ustedes les ha pasado, esto yo lo he notado mayormente en reuniones para adolescentes, en cultos para jóvenes,
en eventos llamados como congreso de jóvenes, capacitaciones de jóvenes, campamento para jóvenes o cosas semejantes, ¿no? Como que a los fines de poder mostrar a un Dios más cercano, a un Dios no religioso, descontracturado, como un Dios como que está más con vos, cercano a vos, como que es tu amigo, haciendo esta referencia como, bueno, eh, chicos, nosotros tenemos un Dios eh, que está re manija, y bueno, y estamos todos re manija, y un Dios resarpado, nosotros somos resarpados, y Dios también está resarpado, y nosotros que somos jóvenes estamos re locos, y Dios también está re loco, y, ¿no? Y estas menciones así, que si bien yo a veces entiendo por qué razón podría un expositor referirse así a un público joven. Se suele decir, bueno, hay que hablar y hay que usar el lenguaje de los jóvenes para poder comunicarnos con ellos, para poder tener mayor llegada y recepción a los jóvenes. Eh, pero eso en parte es verdad, uno tiene que saber manejar como punto de comunicación o para establecer lo común con otro, comunicare, ¿no? Establecer lo común, hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje, pero sin olvidar que estamos hablando de Dios. Entonces, si uno ve que este Dios santo que se revela, ¿no? Yo soy el que soy. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el atributo de la santidad, que de hecho, cuando se le revela a Moisés, que es precisamente mediante este nombre, le dice, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, suelo santo es. O sea, no es tan así que te vas a acercar a este Dios santo. Quítate el calzado, es como que le establece un límite. ¿Bien? Eh, es como muy interesante esto, ¿no? El acercamiento del ser humano hacia Dios, como que Dios, ¿no? ¿Es cercano? Claro que es cercano, porque incluso Dios muestra la iniciativa de revelársele a Moisés. Pasa lo mismo cuando Adán y Eva pecan. Cuando Adán y Eva pecan, Dios es tan cercano que Dios dice que cuando ellos pecan, Dios se acerca. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí, Señor, porque tuve miedo, ¿no? Y dice que cuando ellos se tejen hojas de un delantal con hojas de higuera, Dios establece otra manera de que para que ellos se acerquen. Mediante túnicas, los cubre con túnicas o con pieles. O sea, no así nomás se acercarían a un Dios santo. ¿Dios es cercano? Sí. ¿Toma la iniciativa para relacionarse con nosotros? Sí. Pero no es de cualquier manera que uno puede acercarse a Dios. En Isaías capítulo 6, que esto también lo vamos a ver con el atributo de la santidad, dice que Dios se revela a Isaías, ¿no? Dios le permite tener una visión, y él ve, ¿no? Que bajan seres angelicales que dicen santo, 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 ¿no? Santo, 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 ¿no? Mencionado hasta en 3 veces. Y dice que cuando él ve, contempla la gloria, viene uno de esos seres angelicales y le quema la boca y le dice, es quitada tu iniquidad, tu iniquidad, tu culpa es quitada, ¿no? Pero es como que le quema con un carbón encendido de la presencia del trono. Es como muy interesante, ¿no? Como, ¿vieron esa expresión antes de hablar de fulano, lavate bien la boca vos? Esa expresión, esa jerga bien coloquial cuando uno dice, antes de hablar de fulanito, lavate y limpiate la boca. Bueno, acá más o menos aplica la idea por extensión, por analogía. Cuando él va a referirse, viene, lo purifica, ¿no? Lo santifica y él exclama. La manera en cómo el ser humano se acerca a Dios no debe ser así nomás. Esto también ocurre cuando el ángel de Jehová se revela a Josué. Pasa exactamente lo mismo que con Moisés. Quítate el calzado. Lo mismo. Entonces, ¿por qué menciono esto? ¿Dios es cercano? Claro que es. Pero uno no puede tampoco tomar su santo nombre en vano. Cuando uno va a referirse más públicamente a Dios, ¿no? Que está en una posición de eminencia o como ocupa un cargo, líderes se le dice actualmente, eh, uno no puede referirse así a Dios,
¿no? Dios está re loco, Dios está resarpado, Dios está re manija, Dios es re grosso. La pregunta sería, ¿los personajes bíblicos, Dios le permitió que se refirieran así de Dios? A uno le quema la boca. Y no estoy diciendo esto como que es un Dios como que te está dando un golpe, un chirlo, sino que me refiero que la misma santidad del Dios en el que creemos, uno no puede acercarse así nomás. Dios es cercano, y sí, claro que lo es. Hebreos dice esto, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, ¿no? Para hallar misericordia o para el oportuno socorro, ¿no? ¿Es cercano? Sí, pero no es que tampoco somos amigote que lo va a estar tratando como si fuese el pibe al que manda a hacer los mandados. Estamos refiriéndonos a Dios. Ahí en la diapositiva le puse un par de líneas. Si quieren pueden sacar una foto, hacer una captura para luego copiarlo ahí en las carpetas. ¿Bien? Eh, la diapositiva lo que dice, este es el nombre que específicamente fue desplazando poco a poco a los otros primeros nombres, pues en este Dios se reveló como el Dios de gracias. Siempre se ha considerado que este es el más sagrado y el más característico de los nombres de Dios, el nombre incomunicable. Eh, hay, esto pónganlo entre paréntesis, ¿no? Se llama aceidad, con S, aceidad. No lo vamos a ver en detalle. Sepan que existe esta palabra que se relaciona con este concepto. Hay muchas ideas que yo no puedo compartirlas porque imagínense, yo en realidad esta materia la tenía planificada para 8 clases. Ustedes la dan un poquito menos en 5, ¿bien? Y a su vez hay un montón de cuestiones que incluso no se llega a ver, pero sepan que existe este concepto. Aceidad significa que Dios existe porque existe. Se llama autoexistencia. No depende de otro. Es el que existe porque existe. Yo soy el que soy. O yo seré el que seré. Dios no depende de otro para ser. Es. Por eso incluso si en algún momento toman o ven alguna enseñanza teológica y escuchan esta palabra aceidad con S, tiene relación con esto, ¿bien? Y hay muchos de los atributos que vamos a ver que por eso yo les di una tarea para que hagan, para que ustedes puedan ya elaborarlo en su casa y de a poquito, pero sepan que esto es como una introducción de la introducción, es bastante poquito lo que vemos, ¿bien? Bueno, eso. Hay otro nombre ahí en la carpeta que figura como El Shaddai. Eh, el Shaddai. Es muy probable que la palabra Shaddai, como dice ahí la diapositiva, proceda de la palabra Shad, que significa pecho. Es muy probable, ¿bien? Pero pecho no como el pecho de pectoral, sino más bien como el pecho femenino, como el pecho de una mamá que apacienta a su hijo. Ahí yo les doy un tiempito para que copien eso y ahí enseguida les doy una explicación, ¿bien? Aguárdenme 30 segundos, un segundito.
Disculpen. Bueno, esta palabra, ahí está, esta palabra, este nombre con el que Dios se da a conocer en Génesis capítulo 17, verso del 1 al 8. Yo ahí se los voy a leer. Génesis 17, verso del 1 al 8. Ahí Silvia dice, profe, en el término aceidad, ¿está involucrada la trascendencia o me equivoco? La trascendencia, nosotros ahora en breve vamos a verlo, se refiere, eh, claro, sí, tiene relación, no lo había visto de esa manera. Nosotros vamos a ver también ahora trascendencia e inmanencia. Inmanencia se refiere a que Dios es un Dios que está sumamente presente en todo lo que Él creó. ¿Bien? Y trascendencia se refiere eh, a que Él está distante de lo que Él crea. O sea, distante en el sentido de que no podemos confundir. Ahí me parece que me sacó el